Bien, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy es la incorporeidad y la unidad o unicidad total del Creador. O sea, el Creador no tiene cuerpo ni forma y es absolutamente y singularmente uno y único. Está claro que el santo bendito sea no está confinado o encerrado en un cuerpo o forma física, porque sería ponerle límites a aquel que no tiene límites. Aunque puede presentarse a una persona con una forma específica en una visión profética, intelectualmente, así es como la persona puede recibir en su mente y sentidos el mensaje de Dios. Esta es la revelación del Creador en un contexto intelectual, de acuerdo con el nivel del profeta, para que él pueda percibir a Dios de alguna manera limitada. Dios puede ser percibido por un profeta como, por ejemplo, una persona sentada en un trono, ¿sí? Sagrado, o por otro, quizás otro profeta como una voz que está hablando, y sin embargo, estas no son descripciones verdaderas de la realidad de la existencia de Dios, sino es de una manera alegórica para que se pueda entender fácilmente. O sea, son maneras y formas en que Dios se comunica con el ser humano para que el ser humano lo pueda entender. Pero en realidad él no tiene una voz que habla como un ser humano, tampoco tiene una forma humana como una persona que está sentada en una silla o en un trono. Simplemente es para comunicar el mensaje de manera entendible para aquel que lo recibe, ¿no? Obviamente después el profeta recibía estos sueños, estas visiones en sueños, y después tenía la interpretación también, ¿no? De todo este mensaje que él recibía alegóricamente. Más bien se trata de algo visual o de una descripción auditiva que se percibe en la mente, producida por un efecto que Dios está ocasionando. Y esta es simplemente la manera en que Dios le habla al profeta o que le aparece a él en visión. Es la forma que él elige para que la persona le entienda. No es que él sea lo que la persona está viendo literalmente o escuchando. Que eso no tiene que ver directamente con su esencia, ¿no? Con su realidad. Como se ha aclarado que Dios no tiene ningún tipo de cuerpo, no tiene ningún tipo de forma corpórea, también está claro que ninguna de las funciones de un cuerpo o que tiene un cuerpo son apropiadas para él, para el Creador. Ni conexión ni separación. Para él no existe ni conexión ni separación, ni lugar ni medida, ni ascenso ni descenso, ni derecha ni izquierda, ni delante ni detrás, ni de pie ni sentado. O sea, para él no existen ningún tipo de este tipo de cuestiones que afectan a lo físico, ¿no? Dios trasciende el tiempo, por lo que no tiene un principio, no tiene un final, o cualquier edad. El tiempo no lo afecta. El tiempo es más, el tiempo es una creación de él está por encima, fuera de todo eso, digamos, fuera en el sentido que no esté afectado por algo que él creó. Él no cambia, nunca tiene un cambio, porque no hay nada que pueda causarle cambio a él. Él crea el tiempo, él crea el espacio, y esas dimensiones limitadas son partes de las limitaciones generales que tiene el universo, todo lo creado. Pero él, en su verdadera existencia, no es o no está limitado por nada, absolutamente nada. Y por lo tanto no está bajo la influencia ni del tiempo, ni del espacio, de ninguna otra cosa. O sea que está fuera de todo tipo de limitación. Él es ilimitado totalmente. Por lo tanto, con respecto a todas las descripciones físicas que están relacionadas con Dios en la Biblia hebrea, que es la Biblia verdadera, la mal llamado Antiguo Testamento, como por ejemplo se dice en el Salmo, en el Teilín 2:4, el que se sienta en los cielos se ríe. Dios no se sienta ni tampoco se ríe. O sea, es una forma alegórica de transmitir un mensaje, ¿sí? Obviamente que Él está por encima de todas las cosas y que, digamos, todas las cuestiones que hace el hombre pensando que puede perjudicar o hacer algo en contra de Dios, a Él no le afecta en absoluto. Y cosas por el estilo, aunque es cierto que Dios realiza dichas acciones, en cierta forma, no son descripciones de su bendita esencia. Más bien se trata de los efectos que se producen en los reinos espirituales, creados por su voluntad unificada. Y por lo tanto no causan ningún cambio en él, a él no lo afectan. La Torá habla
el lenguaje humano. Esto lo dice el Tratado de Berajot en el Talmud. El Tratado de Berajot 31b dice que la Torá habla en lenguaje humano. ¿Para qué? Porque justamente para hacerse entender. Si no, estaría hablando de una cuestión que nadie entendería. Entonces, para que pueda entender el ser humano, siempre lo que encontramos en la Biblia, en la Torá, es justamente un mensaje claro, un mensaje que puede ser recibido y entendido por el ser humano. Es decir, los profetas hablaron acerca de Dios usando el antropomorfismo intelectual. O sea, antropomorfismo me refiero a la forma humana, a todas cuestiones que se relacionan con la humanidad, como sentarse, pararse, hablar, reírse, enojarse, todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Pero a él no le afectan porque no tiene nada que ver con él, con la realidad de Dios, porque él está por encima de todo eso, no tiene ningún tipo de límite. Todo lo que estamos hablando aquí son cuestiones limitadas que solamente se encuentran en nuestra realidad, nos afectan a nosotros, pero a Dios no, y que obviamente el profeta necesitaba, o la persona que recibía el mensaje de Dios, en este caso los profetas, así se llaman las personas que recibían el mensaje de parte del Creador, justamente para que lo puedan entender. Si estuviera enojado a veces Dios y otras veces estaría feliz, a él lo haría cambiar, por ejemplo, ¿no? Entonces esto no puede ser nunca. Como dice el profeta, yo, Hashem, no cambio. Esto lo encontramos en el profeta, lo dice el profeta Malají, en su libro, en el capítulo 3, versículo 6. Entonces, yo, el Eterno, dice, no cambio, no hay absolutamente ningún tipo, ninguna especie de cambio en él, modificación. Más bien, todos estos asuntos se aplican a los seres creados, como dijimos. En contraste, el santo bendito sea es infinitamente elevado y exaltado por encima de todos esos efectos o conceptos. El santo bendito sea reconoce su verdad y la conoce tal como es. Él no sabe como un tipo de conocimiento externo a él, o sea que él adquirió un conocimiento. Él y el conocimiento, como vamos a ver luego, que se va a decir claramente en el texto, él y el conocimiento son uno solo. No hay división entre él y el conocimiento, ¿no? Entonces está unificado completamente. Entonces, nosotros sí somos nosotros y el conocimiento aparte, que lo adquirimos de afuera, ¿no? Pero él no sabe con un tipo de conocimiento externo a él en la forma en que nosotros sabemos, porque nosotros mismos y nuestro conocimiento no somos la misma cosa. Por el contrario, una persona se compone de muchas facultades y de igual manera pasa con el intelecto de la persona, la cual adquiere más conocimiento a medida que pasa el tiempo. O sea que va habiendo modificaciones en la persona continuamente. Estamos siendo modificados continuamente, continuamente nos vamos transformando. Para el que sea para transformarnos para bien, ¿no? Para evolucionar en nuestra vida. Pero el Eterno no necesita evolucionar porque él está completo en sí, digamos. Entonces, no tiene que adquirir ningún conocimiento, ya él y el conocimiento son una sola cosa y tienen todo el conocimiento absolutamente. Entonces nosotros no, tenemos que ir aprendiendo y mañana seguramente vamos a saber mucho más que lo que sabemos hoy, que así sea, todo lo que tenga que ver con la Torá, por supuesto, y que obviamente hace que nos modifiquemos, que seamos un poco más sabios, que seamos un poco más inteligentes o conocedores, mejor dicho, pero el Eterno no tiene estas variaciones en sí. El Creador, bendito sea, no tiene tales categorías. Su conocimiento y su vida única son uno desde todos los aspectos y todas las perspectivas. Si viviera con una vida tal como la concebimos nosotros, o si supiera con un conocimiento que estaría separado de él, existirían entonces varios dioses. Él, su vida y su conocimiento. Esto no es así, más bien él es uno desde todas las perspectivas, en todos los modos de unidad. Así se dice, él es el conocedor, él es a su vez el conocido, o sea, el sujeto del conocimiento, y él es también el conocimiento mismo. Todo esto es uno. Esto se lo dice Maimónides en Leyes de Fundamentos de la Torá 2.10. O sea que él es el conocedor, él es el conocido por sí mismo, él es el conocimiento, o sea, está unificado, no está dividido y fraccionado y fracturado, ¿no? Él es una unidad total, tiene una unidad completa, absoluta, como no existe en ninguna cosa.
Este asunto está más allá de nuestra capacidad y no podemos comprenderlo en su totalidad. En referencia a una persona que sabe sobre alguna otra entidad creada, existen tres aspectos separados. El conocedor, por un lado, es decir, la persona que está conociendo o sabe. Por otro lado, el conocido, es decir, aquello que se conoce, el objeto del conocimiento, que está completamente separada de esa persona que lo está conociendo. Y el conocimiento mismo, que es ajeno a la persona, ya que es posible que sepa sobre él una cosa y es posible que no lo sepa. La persona puede o no tenerlo ese conocimiento. No necesariamente lo va a incorporar o va a ser parte de él. Pero no es lo mismo. Es como que todo está separado. Mientras que Dios, el conocimiento y todo, es una sola cosa. En contraste, Dios no reconoce ni conoce a las creaciones en términos de creaciones tal como ellas las conocen, sino que las conoce en términos propios. Así como Él se conoce a sí mismo, conoce cada detalle de todo lo que creó, de todo lo físico, inclusive no solamente lo físico, sino lo espiritual, toda la creación espiritual, cada detalle. Porque Él obviamente lo crea y lo recrea y lo sostiene a cada instante y todas las cosas están en Él. O sea, Él es el lugar del mundo. El mundo no es el lugar de Dios, o Dios no está en el mundo, sino que el mundo está en Dios. Y nosotros también estamos en Él, y todo lo que existe está en Él. Él lo abarca todo, y nosotros estamos en Él. Entonces, bueno, porque la existencia de todo lo creado constantemente depende de Dios, ya que su voluntad está unificada para que cada cosa exista, todo como una sola cosa, desde el principio hasta el final. Este hecho se expresa en la declaración, por ejemplo, del profeta Isaías, 46, en el libro de Isaías 46:10, que dice: yo, el Eterno, declaro el final desde el principio. Yo, el Eterno, declaro el final desde el principio. Y ahora sí vamos a empezar a desglosar un poco estos principios del monoteísmo que vamos mencionando en este estudio, como hicimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos el primer principio del monoteísmo, que es el principio de la existencia de Dios. Y ahora vamos a ver tres principios más rápidamente. Uno es que estamos viendo que el creador es uno, es único, es Ejad, ¿no? Este sería el segundo principio del monoteísmo, que dice que yo tengo la convicción certera que el creador, bendito sea su nombre, es uno y único, y no hay nadie ni nada que se le parezca, que se le asemeje. Él es la única deidad, el único Dios. Entonces, la unicidad de Dios, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, como ya vimos en la clase pasada, que es la causa, de Él viene todo y existe todo, es única, no hay otras, es la única causa de todo lo que existe. No es una unidad que tiene semejantes o parecidos, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto por diferentes partes, y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Tampoco es uno como una unidad material que puede ser dividida infinitamente, sino que Él, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto y no hay nada que se le parezca. Es totalmente única y especial. Sobre este segundo principio atestigua el versículo que recitamos seguramente todos los días, todos los noajes, por lo menos lo hago yo y siempre sabemos que lo podemos hacer y se insta que lo hagamos, es recitar el Shema Israel como monoteístas, ¿no? Escucha Israel, oye Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno, ¿no? Y cuando se habla de uno, en realidad estamos hablando de único, ¿no? Estamos hablando de Ejad, de único. Aquí es importante aclarar que si bien hoy solo Israel reconoce como nación, como pueblo a Hashem como Dios, y por eso dice nuestro Dios, finalmente todas las naciones, dice el comentarista Rashi, reconocerán que Hashem es uno, ¿no? Y que sea pronto y sea nuestros días. Como dicen los profetas, va a llegar un momento que todas las naciones le van a reconocer y van a invocar al uno y único Hashem, ¿no? Entonces no va a haber más religiones, no va a haber más idolatría, sino que solamente va a existir esa fe auténtica monoteísta absoluta de la Torá,
y que no solamente va a ser Israel que va a invocar la nación, el pueblo, sino que va a ser todas las naciones. También igualmente, más allá de que hoy ya hay personas como nosotros, y digamos, las personas cada vez son, Baruch Hashem, somos más, los que estamos invocando al uno y único, lo estamos conociendo, lo estamos invocando, estamos hablando de él, estamos aprendiendo de él. Somos personas aisladas, pero en algún momento, dice, va a llegar el momento que las naciones, como naciones, van a invocar y van a reconocer al Creador, como lo hace Israel, ¿no? Entonces, esto va a ser una realidad, Baruch Hashem, y está bueno, y qué bueno que nosotros podamos ser los pioneros, ¿no? Aquellos que empecemos a difundir, a hablar de esta fe auténtica, y que aceleremos la venida de la Geulah, la venida de la redención, que sea pronto en nuestros días a través de la venida del Mashiach, Baruch Hashem. Entonces el Eterno es absolutamente uno, ¿sí? Absolutamente, totalmente uno, no hay ningún tipo de separación en él, interna, ningún tipo. O sea, no hay tres en uno, ni dos en uno, ni dos por uno, como hacen los negocios. No se trata de una unidad compuesta de varias personas o entidades. Su unidad es tan perfecta que no se asemeja a ningún tipo de unidad existente ni imaginaria. No hay dos o más poderes, sino uno solo, ¿no? Un solo poder que gobierna, un solo gobierno, un solo gobernante. Y obviamente lo que nosotros percibimos como poderes diferentes son los poderes que vienen de él, digamos, es el mismo poder de él que hace diferentes cosas. Entonces, tanto el bien como el así llamado mal proviene también del Creador. Él creó el mal para que podamos tener hoy nosotros libre albedrío, podamos decidir entre una cosa y la otra. Si solamente existiera el bien, no habría libre albedrío. Y como Dios en su plan quiso que el ser humano tuviese libre albedrío, creó el mal. Que el mal es circunstancial. El mal no es algo que va a existir siempre, para Hashem, sino que va a estar hasta que se complete el propósito del Creador, ¿no? Con nosotros. Entonces, cuando se complete todo esté perfecto, llega el momento de la redención, el mundo venidero, etcétera, ya no va a haber más mal, no va a haber más transgresiones, no va a haber más inclinación al mal ni nada de eso. Baruch Hashem, solamente la bondad del Creador va a iluminar, ¿no es cierto?, completamente, sin ningún tipo de filtro ni tapujo, el mundo, ¿no? Y cada cosa creada. Entonces, esta unicidad implica que Dios es uno, o sea, no como uno entre otros, iguales, es uno absolutamente. Es único porque no existe otro, solamente Él, y todo lo demás existe porque Él está, porque Él existe. Es indivisible, no tiene partes. Es incomparable, no se puede comparar con otro ser, ni siquiera parcialmente, ni siquiera vagamente. No tiene comparación con nada de lo creado. Es inimaginable, no podemos ni siquiera imaginarlo o pretender imaginarlo de alguna manera, porque la imaginación siempre funciona utilizando y combinando cosas que ya conocemos, cosas de nuestra realidad. Entonces, obviamente que nuestra imaginación nos engaña y estamos viviendo una ilusión, realmente, cuando queremos imaginar algo que tenga que ver con Dios. Bien, según Rashi, el gran comentarista de la Torá, y Maimónides también, referidos a la palabra Ejad, que es la palabra que significa uno o único, dicen que se refiere a dos atributos divinos, esta palabra Ejad. La primera es la unicidad de Dios, este atributo de que Él es uno y único, y también su omnipotencia, o sea que no hay límite para su poder, ¿no? Estas dos cosas, manifestadas dentro de este mundo físico. Entonces, Ejad habla de un Dios único que tiene todo el poder completo y que se manifiesta en esta realidad material. Y afirmar que Dios es uno es afirmar que es la fuente y la potencia, es la única fuente y el único poder de toda acción existente, de todo lo que ocurre. Que el hombre depende de él, pero él no depende del hombre. Es afirmar que Dios es la única fuente de verdad absoluta y de vida. Básicamente es creer con fe auténtica en Dios, en que hay un ser supremo que lo crea todo y lo recrea a cada instante, que no está sujeto al tiempo y él mismo es el propio origen, ¿no? El que creó el tiempo y el propio origen de todo.
un ser que no depende de nadie, de nada, pero que de él todo depende. Toda criatura y todo lo que existe depende de él siempre a cada instante para existir. Si Dios es la fuente de la cual se desprende todo lo que existe, entonces se desprende por necesidad que es solo uno, porque si no fuera uno, no sería absoluto. Algo absoluto tiene que ser único. No, si no, no tendría límites y no sería absoluto. Al mismo tiempo, el principio de unicidad divina tiene implicaciones mucho más tangibles que podamos ver en nuestra realidad. Cuando decimos que es uno, también decimos que sus creaciones vienen de la misma fuente y por eso mismo, aunque en este mundo parezca lo contrario, no existe separación. O sea, todo lo que existe está en Dios y Dios está en todo. Es decir, en este mundo, que es el mundo de los sentidos y el mundo del dualismo, en donde vemos obviamente la luz y la oscuridad, femenino y masculino, ¿no es cierto?, bueno y malo, percibimos la lluvia como antagónica al fuego. Por un lado, el agua y el fuego no se pueden mezclar, no pueden estar nunca unidos. La luz antagónica a la oscuridad, jamás se puede unificar la luz con la oscuridad, según nuestra percepción, nuestra realidad. El mal también, obviamente, como algo antagónico al bien, que jamás se podrían unificar. Afirmar que Dios es uno implica que todo esto, aunque parezca imposible, en su raíz están unidos. Son una sola cosa en Dios. Funcionan como el contraste de un mismo discurso. O sea, este discurso de la existencia de la vida tiene el contraste de luz y oscuridad. Vivimos en la realidad del dualismo, digamos aquí. Que Dios hizo y que ocurriera, que existiera esto en esta realidad para, como dijimos, poder lograr su propósito. Entonces la idea de que Dios es uno significa que no solo hay un Dios, sino que Dios y toda la creación son también, en cierta forma, una sola cosa. Porque Dios está en la creación está en Él. Entonces, obviamente que no puede existir nada fuera de Él, separado de Él. No hay nada aparte de Dios. Nada existe fuera de Él. Cada cosa que percibimos, cada partícula de existencia, no es sino una manifestación de Dios. El mal es visto como un error de percepción. Todas las cosas creadas tienen el potencial para ser buenas. Todas las cosas creadas tienen potencial para servir a Dios. Los dos primeros principios de la fe auténtica también suponen que las criaturas fueron hechas por Dios y por lo mismo fueron hechas para unirse con Él y adorarlo. También supone la responsabilidad que tiene el hombre de cuidar el mundo que Él creó. El pensar que el mal es la separación de Dios es un error de percepción. O sea que él tiene que ser sí o sí algo aparte de Dios. Y no, porque si, no, si fuese algo aparte de Dios, significa que Dios no estaría en eso, estaría fuera de eso y no sería absoluto, ¿no? No estaría en todo. Entonces tendría un límite. En algún lugar en el que no puede estar, en algún lugar que no puede abarcar, y entonces sería un grave error. Entonces aquí vemos que esa es la percepción que tenemos hoy en nuestra realidad, como todo separado, como una cosa aquí y una cosa allá, pero es porque estamos en una realidad física, ¿no? Muy especial, en donde no podemos percibir esta realidad, donde todo es uno, ¿no? Entonces, decir Ejad también implica recordar que todo lo que nos sucede en el día a día, que esto es muy práctico, es para nuestro bien. Es decir, esto es bien, es bueno, esto es malo, esto es de Dios, esto no es de Dios. Como dicen algunas personas, yo he escuchado muchas veces esto. Esto no es de Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios. ¿Qué cosa no sería de Dios? O sea, que tenga propósitos diferentes es otra cosa, que haya una explicación para ello es otra, pero no quiere decir que Dios no esté presente en todo. ¿Sí? Entonces, obviamente son instrumentos, cuestiones que tienen que suceder, que pasar, para que uno aprenda, para que uno, pero siempre termina siendo con un buen fin. ¿Sí? Entonces, y Dios representa justamente la bondad absoluta, ¿no? Él es justamente, todo lo que nos pasa es para bien, fue mandado por Dios, o Dios lo ordena, Dios le hace que suceda, porque Él es la única autoridad. Y representa, obviamente, Dios representa la bondad absoluta. Todo lo que hace lo hace para nuestro propio bien. Nunca hay malas intenciones, malos fines, malos propósitos. Siempre hay un buen propósito para todo, ¿no? Entonces, decir Ejad, decir Ejad, uno, único, implica buscar la unión, la unidad. Buscar acercarnos a Dios, ¿m? O sea, que esto se revele así, lo que sabemos que es
que se pueda materializar también y hacer real en nuestra vida, que nosotros nos unificamos en la práctica también con Dios, buscamos acercarnos a Él, a servirlo, y estar dispuesto a escucharlo y aprender de Él, de su sabiduría a través del pueblo judío, de la Torá, ¿no? Es unificarnos en la práctica también, ¿no? Bien, el principio número 3 habla de que Dios, el Creador, no tiene cuerpo ni forma. Y dice, yo tengo la convicción certera que el Creador, bendito sea su nombre, no posee materia, ni tiene partes, ni tiene elementos. Nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura o forma que lo represente. No se lo puede representar de ninguna manera porque sería limitarlo. Es ponerlo dentro de un marco, ¿no? Cerrarlo dentro de algo. La negación de cualquier tipo de corporación de Dios, justamente es este principio. Se refiere a saber que ese único que mencionáramos no es corporal, ni tampoco una fuerza en un cuerpo. Asimismo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo, el reposo, no en forma constante ni casual. Este tercer principio es lo que nos encomienda al decir, pues no han visto ninguna imagen, ¿no? Cuando el Creador le habla en el monte Sinai al pueblo judío, le dice, porque no han visto ustedes ninguna imagen. Entonces claramente Dios no tiene cuerpo ni forma, no tiene forma. Y ya que Él, tal como expusimos, no es materia, no es más algo material, ni fuerza expandida dentro de un cuerpo. Tampoco es un espíritu que está dentro de un cuerpo que eligió, no sé, para estar allí. No posee forma alguna, ni siquiera puede imaginárselo. Es totalmente ilimitado y trasciende todo lo material. Por un lado tenemos al Creador, que es uno y único, y por otro lado todo lo que está creado, la creación. El Creador entonces no se puede comparar con un ángel, no podemos decir que es un hombre, un ser humano, ni ninguna otra cosa creada. Es mucho más, está por encima de todo ello. El principio, el principio número 4 dice que el Creador es eterno. El Creador es eterno. O sea, dice así, yo tengo la convicción certera que Dios, bendito sea su nombre, es sin principio y sin fin. Él precede, o sea que está antes, a toda la existencia. Saber que este ser único al que nos referimos es absolutamente eterno, o sea, sin principio y fin, nada de lo existente fuera de él es anterior a él. Prueba de ello son los abundantes versículos que hablan de este tema, en especial en Devarim, en Deuteronomio 33, 27, que dice, el Dios desde tiempos remotos. Solo el Creador uno y único es el primero y el último. O sea, el que estuvo antes de la creación y va a estar seguramente después, porque decimos, también puede existir un final, pero de Dios nunca podemos decir que va a existir un final. Sí puede haber un final de lo creado, pero nunca del Creador. Entonces, no procede ni principio ni fin. Todo lo demás, o sea, lo creado, tuvo un comienzo, ¿sí? El Creador no solo es inmortal, ya que la muerte es una condición de lo creado. No podemos decir, cuando decimos que Dios es inmortal. Es inmortal, obviamente que no podemos aplicar digamos, este adjetivo al Creador, porque la muerte a Él no le afecta. La muerte es algo que está fuera de Él, o sea, de su naturaleza. Eso sí afecta a los seres mortales y creados, ¿no? Eh, Sino que Él existió, Él existe y existirá siempre. Nada de lo que existe fuera de Él es anterior a Él. Así que bueno, y finalmente, algo interesante que dice Maimónides en su libro Guía de los Perplejos, en hebreo Moré Nebujín, que también lo recomiendo para tenerlo en la biblioteca y leerlo, por supuesto, y estudiarlo, Guía de los Perplejos de Maimónides, perdón, expresa que cómo la mente humana no puede captar la esencia del creador. Y solo podemos definir lo que él no es. Eso creo que lo hemos dicho en las primeras clases, donde lo que sí podemos decir es lo que Dios no es. Es muy difícil definir lo que él es. Por ejemplo, que no tiene cuerpo ni forma, que no le acontece ningún tipo de cambio, pero sí también podemos concebir y podemos afirmar también, en forma positiva, afirmativa, que todos sus atributos son infinitos. Por ejemplo, que Él sabe todo, que no tiene límites en su conocimiento y sabiduría,
que está por encima del tiempo, que existió y va a existir siempre, que es eterno, como dijimos, que está siempre presente en todo momento y en todo tiempo, que tiene todo el poder, que no tiene límites a su poder. Bueno, eso sí lo podemos decir. Entonces, básicamente, estas son algunas cuestiones que se nos dan para que a la hora de querer más o menos conceptualizar a Dios, podamos tener algunos elementos. Es decir, ¿qué podemos decir? Bueno, que Dios, lo que sí, podemos afirmar lo que Dios no es, ¿no? Eso sí. Y bueno, básicamente que no tiene límites en nada, ¿no? O sea, obviamente en sabiduría, en conocimiento, en poder, digamos, está en todos lugares, en todo momento, en todo tiempo. Esa sería un poco la forma de poder dar una definición aproximada, muy lejana a lo que Dios es, ¿no? Acerca de Dios. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, mientras estamos avanzando en este libro de los 7 puertas del conocimiento, es también nombrar y aclarar los 13 principios del monoteísmo. Ya abarcamos hasta el cuarto y seguramente a lo largo de todo el tiempo que tengamos clase con respecto a este libro, vamos a ir mencionando en su momento, de acuerdo al tema, el principio del monoteísmo que tiene que ver con eso. Y lo vamos a definir, lo vamos a poner en palabras como recién, ¿no es cierto?, como se lo está expresando, para que ustedes tengan este conocimiento también y lo tengan presente y conozcan los 13 principios del monoteísmo. Básicamente, estos principios siempre van a estar mencionándose o que tienen que ver con los temas que vamos a desarrollar, por supuesto, porque son los principios que están siempre presentes en todo, permanentemente, cuando vamos avanzando en los temas de la Torah para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy.